Así es, Carlos. Como saben, la gripe ya circula como epidemia en Baleares, a la cual se le une en menor medida el coronavirus. Por ello, para salir de dudas, recomiendan los médicos acudir a las farmacias y comprar los test de antígenos para saber qué tipo de infección se padece. Por ello, hemos venido hasta el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares para hablar con su presidente, Antoni Real. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. Parece, Antoni, que quien no tiene tos, estornuda, tiene fiebre, tiene gripe, resfriado, tiene algo actualmente, ya sea un familiar o lo padece una persona en su propia piel. Efectivamente, hemos notado un incremento de consultas, ¿no?, en la oficina de farmacia respecto a este tipo de infecciones virales, ¿no?, propias también de la época del año, pero sí que se ha acentuado durante estos 15 días, 3 semanas últimas, se ha acentuado muchísimo. Como decía hace unos instantes, la principal recomendación, incluso ayer el jefe de microbiología de Zonas Pasas, a declaraciones a Figu y Televisión, decía que la mejor recomendación es ir ante estos síntomas a la farmacia, comprarse un test de antígenos y salir de dudas para saber si es coronavirus o si es gripe. ¿Han notado ustedes en las farmacias un aumento de estos test de antígenos? Efectivamente, pude oír las declaraciones del jefe, ¿no? Efectivamente, hemos notado muchísimo, muchísimo, tal vez se haya triplicado la venta de estos tipos de tests respecto a hace unas 3-4 semanas. Ha habido un aumento importante. Hablar de triplicar es mucho y es que, claro, vemos cómo los casos de gripe y también de coronavirus se han ido multiplicando estas últimas semanas. Hablamos de test de antígenos, pero la gente seguramente se vaya directamente, cuando hablamos de test de antígenos, a los de la pandemia. ¿Son los mismos test o son una innovación de esos test que te dice si es gripe o si es coronavirus? Existen los mismos tests de la época de la pandemia y también hoy en día, desde hace un año, pues sí que se innovó y pues se puede discriminar si es coronavirus o si es gripe. Han ido evolucionando y hoy en día tenemos esta posibilidad de conocer más exactamente si es una u otra. Concretamente, y aunque ya los utilizamos mucho durante la pandemia, ¿cómo funcionan estos test ahora que han innovado y te hablan de gripe o de COVID? Sencillamente son dos ventanas, tres ventanas. Una está, digamos, la muestra patrón y después la otra ventanilla que te detecta si es coronavirus o bien si es gripe. El funcionamiento es el mismo que en la época de la pandemia. Se tiene que hacer, es muy fácil, ¿no?, el frotis nasal. Y con esto pues sabemos también si es una u otra. También hay de saliva, que son menos aceptados, tampoco son tan sensibles, parece ser, como los de la vía nasal. Y más o menos, ¿cuánto tiempo se tarda en saber el resultado? ¿Como unos 15 minutos, un poco menos? Las indicaciones son 15 minutos, pero posiblemente, normalmente se detecta ya antes, ¿no?, en cuestión de 3-4 minutos. Pero sí que, digamos, las recomendaciones son 15 minutos. Hablabas de que se han triplicado las ventas. Más o menos, ¿cuál es el precio en el que oscilan estos test? Estos tests tienen el mismo precio en la pandemia, 2,94 euros están intervenidos por el Ministerio. Y sí que antes no tenían IVA, ahora tienen IVA, pero bueno, el precio sigue siendo el mismo, 2,94 euros. Hablamos del test de antígenos, pero otra de las cosas que hemos vuelto a ver, sobre todo últimamente en las calles, son las mascarillas. Parece que la gente ya se había olvidado de ellas y ahora, quien más, quien menos, circula por la calle y han vuelto a aparecer las mascarillas. No sé si ustedes también han notado que incluso se han empezado también otra vez a vender. Hay algo más de demanda, por supuesto. También hay gente que todavía tenía mascarillas de la época de la pandemia y sí que hemos visto que hemos ido adquiriendo esta cultura asiática, ¿no?, que no estaba aquí para nada establecida y parece ser que ya muchísima gente está haciendo uso de este tipo de protección. Y volviendo al test de antígenos, es verdad que Baleares todavía no ha llegado al pico más alto de casos, que se apunta que se llegará sobre todo a finales de enero o a principios de febrero. No sé si estos test de antígenos hay peligro de desabastecimiento, porque en la pandemia vivimos ese desabastecimiento. Ahora mismo, ¿cuál es la situación? Bueno, parece ser que no es comparable con la época de la pandemia. Tenemos noticias en principio de que no habrá ningún tipo de problemas y por tanto el mercado seguirá abastecido. Pues muchísimas gracias, Antoni Real, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares. Muchas gracias a vosotros. Pues Carlos, ya saben, las ventas de test de antígenos se han triplicado y en las próximas semanas todavía irán en aumento.